puedas viajar tranquilo y seguro. Pronto volveremos a encontrarnos para compartir emociones. Urquiza, siempre cuidándote. Encontrá toda la información del básquet en nuestra web www.unocontraunoweb.com. Reviví las notas que realizamos y entérate de lo que pasa en el mundo de la naranja. www.unocontraunoweb.com. Allnet, indumentaria personalizada. Vestí a tu equipo con productos de diseño, confort y calidad. Encontrá todos nuestros modelos en www.allnet.com.ar. Básquetbol, fútbol, running y más. Allnet, somos deporte. Nadir es el nombre del vidrio y está presente en los mejores momentos, en un encuentro con amigos, en un almuerzo con la familia, en una cena romántica. Nadir es sinónimo de compartir y sus productos se distribuyen en todo el país. Conoce más acerca de Nadir ingresando en www.nadirargentina.com. También puedes seguir a Nadir Argentina en Facebook e Instagram. Seguí a Uno Contra Uno en Twitter, @UQWeb, Facebook, /UQWeb Radio, Instagram, @UQWeb y visita nuestro sitio, unocontraunoweb.com. La historia contada en tiempo presente. Esto es Básquet Analógico, un programa que no olvida, que repasa con testimonios de los protagonistas los grandes momentos del básquet nacional e internacional. Un conductor y una escolta. Alejandro Pérez y Marcelo Nogueira te acompañarán por un mundo desconocido para muchos. Esto es Básquet Analógico. Ni James Naismith lo hubiera imaginado. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes para todos en un día especial, el Día del Amigo. Queremos saludar a Ison Patoco, a Leo Margo, a Fabián Pérez, bueno, a tantos amigos. Soy Marcelo Nogueira, estoy con Alejandro Pérez, con el que he compartido muchísimos años en el básquetbol y en la vida, y bueno, ya es uno de los hermanos que no tengo, porque tengo muchas hermanas, mujeres, pero no hermanos. Y en alguna época recorrimos tanto el país y el mundo juntos que casi teníamos más tiempo entre nosotros que cada uno con su familia. Y ahí nos fuimos conociendo más, tolerando más, aprendiendo cada uno de sus errores, de sus aciertos y entendiéndonos, y eso es realmente hermoso. Y también, bueno, la llamada de los amigos que van entrando por WhatsApp, gente del básquet, muchísima, y a otros, por supuesto, que extrañamos y que seguramente, como Osvaldo Orcasitas, estaría muy contento de que nosotros estuviéramos hoy aquí haciendo este programa y recordando el Campeonato Sudamericano de 1930, el primero que se jugó entre selecciones y para que el cual Alejandro tiene una data impresionante. Ale, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Marcelo? El gusto de compartir este espacio con vos, el gusto de compartir, como bien decías, muchísimos años de trayectoria periodística, pero sobre todo de amistad, donde nos ha tocado compartir muchísimos momentos, de los buenos, de los malos, de los que venían la botella llena, en otras que venía vacía, pero siempre manteniendo esa amistad, y eso sin lugar a dudas que es lo más importante y lo más placentero sobre todo. Así que vamos a meternos en este recuerdo del campeonato de 1930, el primer campeonato sudamericano. Pero ¿por qué, Marcelo, elegimos hacer este repaso de la historia? Porque estamos convencidos, estamos seguros que este torneo es muy importante para la historia del básquetbol internacional. Es cierto, un torneo que ha dejado de existir porque la última edición fue en el 2016, que ya no se juega más a nivel de selecciones mayores,
pero lo tomamos en cuenta porque fue el primer campeonato exclusivo de básquetbol, solamente de básquetbol, en el mundo. Esta competencia es, por supuesto, anterior a los campeonatos mundiales y al básquetbol olímpico, y hasta es anterior al propio campeonato europeo, que comenzó 2 años después, en el 32. O sea que en el 30 la única competencia internacional a nivel de selecciones que existió fue este campeonato sudamericano. Pero además, como a vos te gusta siempre poner las cosas en contexto, eso nos va a servir para explicar que este campeonato sudamericano fue consecuencia de la primera unión de federaciones internacionales, ¿no? Porque esto es producto de la Confederación Sudamericana de Básquetbol, la CONSUBásquet, entidad que existe actualmente, que fue la primera entidad que nucleó a federaciones nacionales, o sea, una entidad internacional en el mundo. También la CONSUBásquet es anterior a la propia Federación Internacional de Básquetbol, ¿no? Lo que habla de una historia muy larga y que evidentemente, ya lo vamos a ir analizando, lo que motivó a los dirigentes de esa década de 1920 en el Río de la Plata, uruguayos que fueron los que llevaron la iniciativa y los argentinos que lo acompañaron, fueron unos visionarios porque tuvieron la actitud de juntarse para competir, para desarrollar el básquetbol, para difundir el básquetbol que había a comienzos de la década del 20, en el siglo pasado había muchos países donde este deporte se desconocía, no sabían que existía este deporte. Entonces, hay que destacar la tarea de esos dirigentes que además, ya lo vamos a ver, fueron sembrando semillas después de las grandes decisiones del básquetbol internacional. Por eso es tan importante recordar este sudamericano de 1930. El micrófono. Ahí estamos. Antes que te largue, hice más o menos un listado de algunas cuestiones tan diferentes ahora que de 90 años después. Cantidad de jugadores, reglas, ya había en aquel momento un mejor jugador argentino. A lo mejor en aquel momento se pensó que ese iba a ser el mejor jugador argentino de toda la historia, ¿no? Y después siempre hubo un mejor argentino después. ¿Cómo fue la organización? Bueno, sabemos que se jugó en Uruguay, que venía impulsado por ser campeón mundial de fútbol en el 30. Exacto. Entonces eso también le dio un marco tremendo. La expectativa que había, que hasta creo que tuvieron que ordenar la llegada de la gente a la taquilla porque se abarrotaba. Claro, estamos hablando de estadios pequeños. Bueno, un montón de temas, Ale, que como quieras empezar a desarrollar y yo por ahí me meto con alguna preguntita. Color de la camiseta de Argentina. ¿Por qué la gente gritaba uruguayos, uruguayos y no Uruguay, Uruguay? ¿Y por qué gritaban argentinos, argentinos y no Argentina, Argentina? Toda una época increíble esa de 1930. Exacto, y hay que poner en contexto, siempre lo hacemos, cómo se llegaba a este torneo. Había que decir que Uruguay era el gran impulsor del básquetbol del Río de la Plata, que era, sin lugar a dudas, en ese momento, década del 20, el básquetbol más evolucionado fuera de los Estados Unidos, por supuesto. Hay que decir que Uruguay fue la primera federación nacional del mundo. En 1915 los uruguayos decidieron unirse a hacer un básquetbol federado. Lo que en Argentina se hizo en el 21, los uruguayos lo habían hecho 6 años antes, salir a jugar fuera de la Asociación Cristiana de Jóvenes, ¿no? Porque hasta ese momento lo que se disputaban eran los campeonatos internos, los torneos internos de la Asociación Cristiana de Jóvenes. Bueno, Uruguay fue el primero que salió a competir a nivel de clubes y para eso se tuvo que federar, tuvo que crear una federación que nucleara a todos esos equipos. Uruguay lo hizo
en 1915. Argentina lo imitó, ya no estaba Philip Phillips, el introductor del básquetbol en la Argentina, sino que su lugar lo había tomado el que para muchos es el padre del deporte argentino, que fue Federico William Dickens, ¿no? Otro estadounidense que después, si bien este ya sí, a diferencia de Phillips, era un hombre con más raíces relacionadas al básquetbol, para muchos fue el padre también del atletismo, fue el gran impulsor del atletismo en la República Argentina, pero al básquetbol él le dio un gran impulso y fue el que le dijo finalmente a los jugadores de la Asociación Cristiana de Jóvenes: salgan de acá, funden clubes y empiecen a competir fuera de la Asociación Cristiana de Jóvenes. Eso sucedió en 1921, ya después tendremos que hacer algún programa especial sobre la historia del básquetbol argentino en sí, cómo se empezó a jugar y cómo se lo organizó internamente el básquetbol en la Argentina, pero eso sucedió en el año 21. Se funda la Federación Argentina de Básquetbol, que más allá de su nombre, en realidad lo que hacía era manejar el básquetbol de Capital Federal y el Gran Buenos Aires, era lo que hoy sería FEBAMBA, ¿no? No la Federación de la Ciudad de Buenos Aires, y de la Ciudad y el Gran Buenos Aires. Entonces, con la fundación de la FAB, de la Federación Argentina, argentinos y uruguayos empiezan a competir. Primero en partidos desafíos, con la Copa Buero y la Copa Mariné, que se hacían un año cambiando la sede en cada país. O sea que había 2 partidos internacionales por año entre Argentina y Uruguay, los 2 primeros países del mundo que como selecciones como tal comenzaron a competir a nivel internacional. Eso decíamos a partir del 21, y a finales del 21, principios del 22, la Federación Uruguaya invita a la Federación Argentina a tener una reunión con la idea de fundar una confederación sudamericana. O sea, el básquetbol argentino se había federado allá por abril del 21 y a finales del 21 ya estaba pensando en hacer una entidad de alcance internacional, algo que impactaba por la rapidez con la que iban los dirigentes, ¿no? No, totalmente. Y qué visionario lo de Dickens también. Es realmente pensado 90 años después. Uno intenta trasladarse a aquel Buenos Aires, a aquella Argentina, a aquel Río de la Plata, donde todavía había políticamente algunos resquemores entre los países por diferentes guerras o batallas que hubo entre Argentina, entre Uruguay, entre Chile, y sin embargo el deporte estaba poniendo un poco más adelante la posibilidad de hermanarnos, ¿no? Y mirá qué paradoja, en la primera reunión donde los argentinos van a Montevideo a reunirse con la gente de la Federación Uruguaya, que les explicaba cuál era el proyecto de unirse para crear la Confederación Sudamericana, o sea que la idea era de los uruguayos, el que encabezaba la propuesta uruguaya era Francisco de Muno, que era argentino, que había nacido en Argentina y estaba radicado en Uruguay. Y de los 2 representantes que mandó la Federación Argentina, uno era Federico Ibáñez y otro era Hugo Grassi, ¿no? Que no casualmente los 2, 8 años antes, habían estado en los primeros grupos de los practicantes de básquetbol en la Argentina con Philip Phillips, cuando agarró una pelota, puso 2 aros y le dijo: esto es el básquetbol, que acá en Argentina no se tenía ni idea de qué se trataba, ¿no? En 1912 empezó el básquetbol y 8 años después 9 años después estaban tratando de crear los mismos tipos a los que Phillips les había enseñado los primeros fundamentos del básquetbol, estaban pensando en fundar una entidad internacional. Pero decía, Hugo Grassi era uruguayo radicado en Argentina. O sea que en ese primer encuentro hubo, representando a cada país,
personajes que habían nacido en el otro país, una cosa media extraña. Pero lo cierto es que ahí escriben las bases de la fundación de la Confederación Sudamericana de Básquetbol, y unos meses después, en 1922, cuando en Río de Janeiro se disputaron los Juegos Olímpicos Latinoamericanos en 1922, y donde el básquetbol integró las distintas disciplinas, fue una de las disciplinas olímpicas que participó, que alguna vez tendremos que también hablar sobre eso. Fue la única vez en la historia, en ese torneo, en los Juegos Olímpicos Latinoamericanos, donde el equipo argentino, donde la selección argentina se retiró de un partido disconforme con la labor del árbitro, ¿no? En aquel momento un solo árbitro. Entonces, durante la disputa de esos Juegos Olímpicos Latinoamericanos, volvieron a juntarse los dirigentes uruguayos y argentinos y fundaron esos dos países la Confederación Sudamericana de Básquetbol. Lo extraño es que se fundó en Brasil, que la dirigencia brasileña prestó un salón para la reunión y ellos no participaron de la fundación. Brasil, que no tenía Federación Uruguaya todavía, Federación Brasileña de Básquetbol, no participó de la fundación. O sea, que con dos países se fundó la Confederación Sudamericana, Uruguay y Argentina. Durante toda esa década del 20, Argentina y Uruguay iban a seguir disputando, como decía antes, la Copa Mariné y la Copa Buero. Eran 2 partidos internacionales al año, cambiando de sede para cada torneo. Y habían dicho los dos países, sobre todo Argentina, era el que más se ponía firme, que no se iba a jugar un campeonato sudamericano hasta que hubiera 3 o más países. Porque claro, con buen criterio decían, para jugar entre 2 ya tenemos estos desafíos que hacemos anualmente. Para empezar a jugar un campeonato sudamericano sumemos más países. Bueno, se hace el primer congreso de la Confederación Sudamericana. ¿Con cuántos países? Con 2, con Argentina y Uruguay. Pero ahí hay un dato que está registrado, figura en las actas. Yo tengo copia de ese acta del primer congreso de la Confederación Sudamericana en el año 24 en Montevideo, y a propuesta de los dirigentes argentinos, que no menciona quién, pero sí que hay una propuesta de, punto 1, fundar la Federación Internacional de Básquetbol, ¿no? Algo que se iba a concretar 8 años después. Pero ya ahí un dirigente argentino propone fundar la FIBA. Y también en ese congreso del 24 se propone llevar la idea al Comité Olímpico Internacional de que incluya al básquetbol en los Juegos Olímpicos como disciplina olímpica, algo que no había sucedido, más allá de que a principios de siglo, en los Juegos Olímpicos de San Luis, en Estados Unidos, el básquetbol había aparecido como disciplina de exhibición. Claro, habían hecho unas exhibiciones, pero ahí la Federación Argentina, a través de Consubásquet, propone que se lleve la idea de que el básquetbol se convierta en deporte olímpico, algo que se iba a concretar efectivamente 12 años después, ¿no? Pero bueno, para ver un poco cómo los dirigentes argentinos llevaban ahí, dentro, digamos, dirigentes rioplatenses, argentinos y uruguayos, de avanzada estaban mirando más allá de lo que los relacionaba a esos dos países. Me meto sí, Alejandro, para que puedas hacer una pausa, tomar un poco de aire y decir que, bueno, todas estas cosas, nosotros, y especialmente vos, claro, las expusiste en las charlas que dimos en el Café Tortoni, esas 4 charlas que fueron tan bien recibidas por el ambiente del básquetbol, que tuvieron tanta repercusión, que mucha gente nos pide, bueno, ¿cuándo vamos a subir los videos a YouTube de esas charlas? Me imagino que ese es un trabajo tuyo de edición que todavía no tuviste el tiempo necesario para hacer, pero que también estamos abiertos, y como teníamos previsto, dar este tipo de charlas también en algunas ciudades de nuestro país que nos estuvieron contactando y que por supuesto siempre
estamos abiertos para hacerlos y que, bueno, la cuestión de la pandemia y el coronavirus frenó todo, así que nos tomamos nuestro programa Básquet Analógico también de alguna manera como para ir dando en cuentagotas, porque en una hora no es mucho lo que se puede decir, y desarrollar por lo menos hoy, después de esta toda puesta en escena que hiciste y en contexto, de lo que fue aquel primer campeonato sudamericano del 30. Sí, después, como no aparecía el tercer competidor para sumar para poder organizar un campeonato sudamericano, en la segunda edición del Congreso de Consubásquet se suman los chilenos. La Federación Chilena se suma a la Confederación Sudamericana y poco después se suman los peruanos. Hasta que en el año 1930 Uruguay dice, bueno, ya tenemos a Chile que quiere participar, Perú estaba inscrito en Consubásquet, no quiere participar de la primera edición, pero se suman los brasileños. Los brasileños dicen, sí, nosotros participamos. Bueno, entonces ya con 4 equipos se decide hacer el primer campeonato sudamericano y Uruguay pide la sede porque se conmemoraban los 100 años de la creación de la Constitución uruguaya. Entonces les parecía argumento suficiente para pedir la sede y se la otorgan, la Confederación Sudamericana le otorga a Uruguay la sede del primer campeonato sudamericano de básquetbol, primera competencia internacional exclusiva de básquetbol en el mundo. Argentina, Uruguay y Chile estaban afiliados a Consubásquet, el tema era que Brasil no. Entonces, en el congreso previo que se hizo al debut, al inicio del torneo, ahí se afilió Brasil. Pero con una característica, no se afilió la Federación de Básquetbol brasileña, que no existía todavía, sino que se afilió la Confederación Brasileña de Deportes, a la que el básquetbol estaba incluido ahí, pero no tenía independencia el básquetbol, dependía de la Confederación Brasileña de Deportes. Entonces esa entidad es la que primero se afilia a Consubásquet, ahí se deja participar a Brasil y se organiza el primer campeonato sudamericano, con algunas características. El estadio, lo que se llamaba el Stadium de la calle Piedras en Montevideo, ahí cercano a la zona del puerto, predio que existe actualmente, por supuesto con otra construcción, tenía capacidad para 3.600 personas más o menos y era un estadio descubierto, por supuesto, que era muy utilizado con tribunas de madera, que era muy utilizado para el box. Era tradicional que se hicieran veladas de box en ese estadio. Para la disputa del torneo se eligió el mes de diciembre, principios de diciembre, para que haya un clima favorable, con más calor, y eso beneficiara porque, insistimos, se jugaba en una cancha descubierta. Y se acordó por reglamento que si llegaba a haber lluvias durante el torneo se pasaba a jugar en el gimnasio cerrado de la Asociación Cristiana de Jóvenes, con la particularidad que, como era un gimnasio que tenía las líneas que demarcaban la cancha muy cercanas a la pared, no había espacio para poner gente. Entonces se acordó por reglamento que solamente se iba a dejar ingresar a la prensa, que increíblemente, si uno repasa diarios de la época, por ejemplo, de Argentina, hubo enviados especiales a la cobertura del campeonato sudamericano y con un despliegue en Uruguay fundamentalmente de mucho espacio, mucho despliegue periodístico en los periódicos para la cobertura de ese evento. Un tema muy, muy interesante. Si algún fanático viaja a Uruguay próximamente, algún fanático del básquet, se puede arrimar a esa zona, a la de Piedras, a la altura de entre el 100 y el 200, el 177.
ahí y ver, bueno, donde se jugó el primer campeonato sudamericano con algo de nostalgia, ¿no? Exacto. A ver, yendo más al lado argentino, Argentina tenía que armar la selección. Recordamos, nosotros siempre decimos que hasta el año 48 el entrenador no funcionaba como eso, solamente para entrenar al equipo, porque en los partidos no se podía sentar en el banco, nadie podía darle indicaciones a los jugadores. Entonces el entrenador tenía solamente la función previa de preparar al equipo. Una vez que empezaba el torneo no tenía injerencia. Y de esa manera tampoco elegía a los jugadores. Los jugadores, para conformar el equipo, los elegían los dirigentes. Algo que muchos quisieran hacer ahora también, ¿no? En aquel momento habían es cumplido... atractivo el tema, ¿eh? Es claro, atractivo los jugadores. Habían cumplido su sueño de ser ellos los que eligieran a los jugadores. ¿De qué manera se hacían la elección de los jugadores? Se convocaban a criterios, se designaba una comisión seleccionadora. Ellos decían la cantidad de jugadores que se invitaban y se los hacía jugar partidos de entrenamiento. Y en base a lo que veían los dirigentes, evaluaban. Eso está en las crónicas, ¿eh? Las crónicas, si vos agarrás La Nación, La Prensa y algunos diarios que ya no existen más, que son de aquellos años 20 en la ciudad de Buenos Aires, eso está registrado en las crónicas. Se hizo presente la comisión seleccionadora y practicaron y se armaron los equipos, estos 5 contra estos 5, y al final los dirigentes opinaban, nos gustó el rendimiento de fulanito, no lo vimos tan bien a sultanito, ¿no? Bueno, de esa manera se hacían las selecciones en ese comienzo de la década del 20 y principios del 30. ¿No? Quédate tranquilo que la gente te cree, no hace falta que ratifiques que están las crónicas de la fecha, porque era así y fue durante bastante tiempo así, y bueno, y creo que hasta nosotros llegamos a ver en alguna ocasión algún dirigente sugiriéndole al entrenador, mirá que este anda bien, ¿por qué no lo tenés en cuenta y por qué no lo llevás? Sí, totalmente así. Bueno, finalmente se arma el equipo argentino, que como entrenador tenía a un platense, a un oriundo de la ciudad de La Plata, Juan Ripullone, que este dato no lo tengo confirmado, pero creo que fue el padre del Bala Ripullone, ¿no? Creo que es el padre del Bala Ripullone, que actuaba como entrenador. Selecciona unos jugadores y, como dijiste vos, la gran figura del básquetbol argentino en ese momento, del básquetbol de Capital Federal y el Gran Buenos Aires, porque recién en los últimos 3-4 años de la década del 20 se habían empezado a fundar federaciones, asociaciones en el interior del país. Digamos que en el interior todavía era un básquetbol que estaba dando sus primeros pasos, que los iba a dar muy rápido, porque Córdoba en los primeros años de los 30 ya logra su primer título argentino, pero bueno, lo cierto es que en ese momento el básquetbol más desarrollado por tiempo de práctica era el de Capital Federal y Gran Buenos Aires. La gran figura de ese momento era un jugador de Independiente de Avellaneda, Eduardo Caimari, porque Independiente había sucedido al Hindú Club, que había ganado 4 títulos seguidos, y Independiente iba a hacer lo mismo en los años 27, 28, 29 y 30. Iba a ganar 4 títulos seguidos, ¿no? Entonces, esto iba a demostrar el poderío de ese equipo, y la principal figura era Eduardo Caimari, que por problemas laborales no pudo concurrir. O sea que Argentina iba sin su hombre más valioso. Cuando hicieron la confección del equipo, pensaban llevar 10 jugadores, al final no consiguieron llevar 10, pudieron llevar 9. Hay que tener en cuenta un básquetbol totalmente amateur, con compromisos laborales. Viajaron primero
de los 9 jugadores, 7 viajaron en un principio y hubo que esperar a 2, que eran 2 jugadores muy importantes en el equipo, Alberto Orri, uno, y el otro el que iba a terminar no solo como máximo anotador de Argentina, sino máximo anotador del campeonato, el pivot de Geva, Olindo Oneto. ¿Por qué no viajó con el equipo? Porque él era estudiante de odontología, después fue un odontólogo muy respetado en el ámbito de Capital Federal y tenía un examen en ese momento. Entonces no pudo viajar con el equipo y lo hizo un par de días después y se sumó al equipo allá. Si querés, repasamos el equipo argentino, no sé si lo tenés ahí a mano, los 9 jugadores argentinos, y repasamos de qué equipo son, si no lo tengo yo acá a mano. No, a ver, yo te voy diciendo, pero Dale. te metiste en un lindo tema también, Alejandro, cuando dijiste era el goleador del equipo, y ahí después vas a tener que explicar algo que siempre a vos te gusta especialmente, definir quiénes eran los defensores y quiénes eran los delanteros, ¿no? Porque se jugaba de esa manera, con 3 que atacaban y bueno, después lo vas a explicar vos. A ver, si los tengo bien, me puedo equivocar. Alberto Orri. Alberto Orri era de la Asociación Cristiana de Jóvenes, de la INCA. Sí. Bueno, que después también jugó el sudamericano del 32 y el 34. Y el 35 también. Y el 35 también. 2 veces 4 campeón sudamericano. Exactamente. Alberto Orri, que de profesión era sastre, terminó siendo ya de hombre grande, de la sastrería González, era sastre de la muy famosa casa de trajes González en Capital Federal, y él era sastre de esa firma, ¿no? Y además era un jugadorazo, llegó a ser tapa de la revista El Gráfico, ¿no? Con todo lo que significaba en esa época. Y para un basquetbolista. Claro. Porque siempre salían los futbolistas. Olindo Oneto. Olindo Oneto de Geva, Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires. También creo que delantero. El pivot, era el pivot del equipo. Él y Farioli, Blas Farioli, que era de Independiente. Independiente, el equipo que dominaba el básquetbol argentino. En ese momento aportó un solo jugador, Blas Farioli, que era el pivot suplente. Para destacar, en este primer equipo, después ya vas a nombrar los otros, pero lo nombraste a Olindo Oneto de Geva, era el pivot y el hombre más alto de Argentina, medía 1,86 m. Muy bien, como yo. Bueno, ya nombraste a Blas Farioli, Reinaldo Solesi. De la INCA también, exacto. Y después jugó en River. Después pasó, pero él era oriundo de la INCA. Sí. De la Young Men Christian Association. Exacto. Muy bien. A ver si sigo bien y no me equivoco. Roberto Domel. Roberto Domel de Olimpia. Olimpia fue el primer club exclusivo de básquetbol de la Argentina, fundado en 1921, y lo extraño era que Domel no jugaba en primera, jugaba en el equipo de segunda división de Olimpia, que fue el primer campeón de la Federación Argentina en el año 21, pero Domel no jugaba en ese equipo, en el equipo de los buenos, él jugaba en el equipo de segunda división y sin embargo integró la selección. Nuestra cuenta es @básquetanálogo. Si algún pariente, descendiente de estos jugadores está escuchando, ojalá que se comuniquen con nosotros. Así en algún momento podemos conocer y seguramente pedirle si tienen algún recorte de la época o algún recuerdo que a nosotros nos sería de mucha utilidad porque le damos mucho valor a estas cosas. Flaco, un dato preciso. Ahí fuiste ahí a donde yo quería llegar y te adelantaste. ¿Sabés quién es familiar, no de uno de estos 9, sino uno de los últimos cortes, como se diría ahora, del equipo de apellido Casanelo? Yo no sé si es abuelo materno o era abuelo materno o tío abuelo materno de Diego Brunetti, nuestro colega, amigo Diego Brunetti, Casanelo, que creo que jugaba en Geva también, era familiar de Diego Brunetti. Bueno, sigo. León Lamassoure. De la INCA también.
También. Antonio Dolagaray o Doljajaray. Doljajaray de la INCA también. La INCA aportó 4 jugadores a este equipo. Fernando Dreyer. De la Asociación Nacional Buenos Aires, un club muy tradicional del básquetbol que se lo conocía como la NATIO, la National Association, Buenos Aires Association, ¿no? La ANBA, Asociación Ahí Nacional. nombramos 8, Alejandro, y tengo la duda con González Roy. No, ese es uruguayo. El noveno jugador, el noveno jugador fue Aníbal Tazara, de Gimnasia de Grima La Plata. Una cosa extraña también, Gimnasia había jugado en ese 1930 en segunda división y había salido campeón y había ascendido, o sea que él jugó el campeonato sudamericano, otro jugador de la segunda división, ¿no? Esto para mostrar que Argentina fue con lo que pudo armar para representar al básquetbol argentino internacionalmente en su primera experiencia, digamos, de campeonato, con un equipo armado como se pudo, sin la principal figura y con jugadores hasta de la segunda división, ¿no? Y el que tiene que haber tenido algún parentesco de la selección uruguaya es Urlengui, me imagino. Pero por supuesto, Ulises. Claro, de Román Urlengui, el árbitro que dirigió en la liga, y del otro Urlengui, árbitro de Uruguay, que seguro nos está escuchando, que es seguidor de este programa. Exactamente, hay una historia muy linda con este Ulises Urlengui, que era, como se decía en esa época, un sportman, ¿no? Claro. Un Jorge Newbery en Argentina. Claro, un polirrubro deportivo, ¿no? Claro. Ahora vamos a hablar. Pero bueno, con ese equipo Argentina va al torneo. Se había programado el inicio del campeonato sudamericano para el 4 de diciembre. Sí, señor. Cuando el equipo brasileño estaba viajando hacia Montevideo, ¿en qué iba a viajar? En barco, ¿no? Claro. Los agarró una tormenta en alta mar, tuvieron que volver hacia la costa, estuvieron haciendo tiempo hasta que calmara el clima. Entonces, desde arriba del barco mandaron un telegrama para avisar que estaban retrasados, que retrasaran el inicio del torneo. Entonces, se lo pasó para el 6 de diciembre y así el 6 de diciembre se jugó el primer partido del torneo. ¿Cuál fue el primer partido del torneo? Que significa ni más ni menos que el primer partido internacional de la historia del básquetbol como lo conocemos hoy. Como hoy lo conocemos en su organización, el primer partido de básquetbol internacional fue Argentina-Chile, con el que se abrió ese campeonato sudamericano. Ganó Argentina 34-20, con una gran tarea de Oneto, que ya ahí empezó a mostrar que era un gran anotador, porque terminó con 16 puntos. Pero lo cierto es que ya Argentina anotaba su nombre como y Chile como los dos primeros participantes, digamos, los dos primeros que competían en un campeonato exclusivamente de básquetbol a nivel internacional. Una doble jornada aquel sábado 6 de diciembre, y claro, al ser telonero Argentina con Chile, le terminamos dando ese honor de ser el primer partido entre selecciones nacionales de la historia del básquet mundial, porque después sí vendría el Brasil-Uruguay, ¿no? Claro, y yo sé que vos manejás mucho dinero y esta cifra no te va a conmover, pero el abono para ver de qué manera se jugó el torneo era todos contra todos a 2 rondas, porque si no 3 partidos parecía poco, sobre todo para los pobres chilenos y los brasileños que tenían que viajar distancia importante para jugar 3 partidos, parecía poco. Entonces se jugó todos contra todos a 2 rondas por suma de puntos, ¿no? El abono para ver los 12 partidos del campeonato salía 3 pesos con 60, 3 pesos uruguayos con 60 era el valor del abono para ver toda la jornada. Pero lo verdaderamente sorprendente para los organizadores, si bien Uruguay desde el propio nacimiento del básquetbol siempre movilizó mucha gente,
el hecho de que era algo novedoso, no se sabía cómo iba a reaccionar el público y por lo que cuentan las crónicas de la época, todos los partidos se jugaron con un marco de público sensacional y los dos enfrentamientos entre argentinos y uruguayos reventaba la cancha y se habla de que metieron más gente de la que permitía el estadio y que superaron las 4.000 personas en esas dos jornadas para ver los clásicos entre Uruguay y Argentina. Y una cosa que vos mencionaste en el arranque del programa, cuando decías que en ese mismo 1930 se había jugado el primer campeonato mundial, que la final, el campeonato mundial de fútbol, que la final había sido Uruguay-Argentina y que había habido mucha disputa, terminó con polémica. Entonces, en la Federación Argentina se hizo una votación para ver si se concurría a este torneo y había dirigentes que decían que por esos problemas, digamos, de la diplomacia deportiva que había habido entre argentinos y uruguayos, no avalaban que Argentina se presentara en el torneo. Votaron 9 dirigentes, 5-4 ganaron los de concurrir al sudamericano. Estuvo peleada la cosa, o sea que Argentina, por culpa del fútbol, casi no participa del primer campeonato sudamericano de la historia, ¿no? Metete en el color de la camiseta, porque me gustaría que se hagan réplicas de esa camiseta. Te digo la verdad, hay una empresa que colabora habitualmente, ahora se me fue el nombre de la cabeza, pero le tendría que preguntar a Leo Margo, por ahí me dice por línea privada, con UQ-Web, que generalmente hace hermosas camisetas, muy lindas réplicas. Me encantaría tener la réplica de la camiseta de la selección argentina del sudamericano del 30, y te digo, creo que comercialmente sería un golazo. Mirá, habría que preguntarle a Leo y a Ison, que coleccionan camisetas, a ver si tienen esta en su repertorio. La primera camiseta que usó Argentina en un torneo exclusivo de básquetbol era roja, un rojo tirando a bordó, más bordó que rojo, con el escudo de la FAB en el medio, y el pantaloncito corto era verde militar. Nada que ver con los colores tradicionales. Bordó la camiseta y verde militar el pantalón. Y tenían unos buzos para entrar en calor, con los que el uniforme que usaba la delegación eran blancos con 2 tiras azules a la altura de la mitad del tronco, ¿no? De eso sí hay fotos de época. Ahí me pasa Leo Margo, es Pride Indumentaria, o sea que ya les ponemos en el compromiso a ver si pueden hacer la réplica de la camiseta de la selección argentina que llevaba el escudo de la Federación Argentina, ¿no? Claro, exacto. Hay que tener en cuenta que si bien existía ya la Confederación Argentina de Básquetbol, que se la había fundado un año antes, pero el primer objetivo, la primera función con la que fue creada la Confederación Argentina de Básquetbol era para que se ocupara solamente del campeonato argentino, de organizar el campeonato argentino. La representación internacional del básquetbol argentino no la tenía la Confederación Nacional, sino que la tenía la Federación de Capital Federal, la Federación Argentina. Una cosa extraña, ¿no? Ya está Fabián Pérez también, que me escribe y me dice, se las pido las camisetas a Pride. Bueno, tenemos que pasarle los datos. Eran bordó, bordó con el escudo de la FAB y el pantalón verde militar, como se le decía ahí, bueno, caqui, color caqui. Bueno, el pantalón lo dejamos para después. ¿No tenían un ribete blanco las camisetas? No. ¿O eran completamente bordó? Bueno, ya le vamos a pasar una foto. Así que bordó con el... Y mirá cómo era en esa época. Uruguay sí jugaba con la tradicional camiseta celeste. Uruguay en la primera participación de la Federación Internacional se fundó en el 15 y el primer partido como selección uruguaya lo jugó en el año 19
y la primer camiseta tenía algo de rojo, creo que era roja, pero enseguida empezaron a jugar con camiseta celeste, todo celeste. ¿Sabés qué me gustaba de la mayoría de las camisetas de esa época? Que los números eran de paño. Claro. Eran como de pañolensi cosidos. Pero para los números en las camisetas todavía faltaba. No, pero de las que yo recuerdo, de más de 10 años. Claro. Eran de pañolensi cosidos. No, estos iban sin números. O sea, no hay problema acá con la numeración. No existían los números. Claro. Cuando había un full, los árbitros, como era un básquetbol donde se podían hacer, igual que en el fútbol, como era en el fútbol hasta hace poco, 2 cambios solamente, y el que entraba, el que salía reemplazado no podía volver a entrar, era similar al fútbol, entonces... 4 faltas como límite. Y 4 faltas. Cuando hacía una falta Nogueira, cantaban el apellido porque no había nombre. Falta de Nogueira cantaban los árbitros. Y no había número, claro. No había número. Dijimos, Uruguay celeste. Chile jugó con todo un atuendo blanco, con una franja verde cruzando, una franja finita verde cruzando la mitad del cuerpo. Y Brasil jugó con camiseta negra y blanca. O sea, en aquel momento todavía no estaba individualizado el tema de que la camiseta de la selección nacional llevara mayormente los colores de la bandera nacional, ¿no? Algo que no era habitual. La selección argentina habría que ir a los años 40 y te digo ya bastante adelante en los años 40 para que empezara a usar el celeste y blanco, porque durante, te digo, toda la década del 30 y principio de los 40 utilizaban la camiseta de la selección argentina, usaba el color de la federación que había ganado el último campeonato argentino, porque recordás la reglamentación de que debían jugar con, digamos que la base del equipo se hacía con los jugadores mayormente de la Federación Campeona Argentina, y la camiseta llevaba los colores de esa selección. Por ejemplo, te puedo decir, en el 37, que el equipo, como Santa Fe había sido la selección campeona, en el Sudamericano del 37, Argentina jugó con una camiseta azul y roja, por ejemplo, porque eso eran los colores de la Federación santafesina. Tal vez en otro programa hacemos la historia de las camisetas de la selección, que seguramente a Margo, a Toral, a Borsuki, a toda la banda de UQ-Web le va a gustar mucho, ¿no? Y también algunos problemas que en algún momento hubo entre argentinos y uruguayos por pretender utilizar los mismos colores en las camisetas, porque como bien escribió Jorge Luis Borges en su poema para los orientales, termina diciendo: milonga para que el tiempo vaya borrando fronteras, por algo tienen los mismos colores las dos banderas. Entonces siempre hubo algún tipo ahí de rifirrafe entre argentinos y uruguayos, también con las camisetas. Exactamente, pero bueno, los uruguayos se quedaron con el primer título, ganaron los 6 partidos de manera invicta. Argentina les jugó de igual a igual en el primer choque, termina perdiendo ahí ajustado en ese primer enfrentamiento. Argentina, para que no me lo acuerdo, sí que no me lo acuerdo de memoria, ganó 31-25, esto fue del 32, ganó Uruguay. ¿Qué resultado querés? Te doy una mano. 26-19 ganó el primer partido después de empatar el primer tiempo 11-11. Estamos hablando época de la que, por supuesto, no había 24 segundos, no había 30 segundos. Después de cada conversión de cancha se iba a la mitad y se hacía otra vez el salto. No había continuidad después de las conversiones, ya sean de cancha o de tiros libres. Los tiros libres los efectuaba
no el jugador que recibía la falta, sino que los ejecutaba el que quisiera, el que tenía más puntería. Bueno, una serie de cuestiones reglamentarias totalmente diferentes a la de ahora, ¿no? Todos los tiros bajo mano, hasta Claro. los tiros de cancha generalmente, no había tiro en suspensión ni nada por el estilo. No. Se tiraba sobre cabeza, así, Y bajo mano. o desde pecho, o panadera. Se tiraba los tiros libres, todos eran de panadera, ¿no? Sacando el lanzamiento entre las piernas, a 2 manos. Un básquetbol totalmente diferente, y con aquello que vos mencionabas de delanteros y defensores, donde los defensores se dedicaban a defender y apenas si pasaban la mitad de la cancha y servían como acompañamiento para dar un pase, para descargar y volver a dársela a los delanteros, a los forwards, como se les decía en ese momento, al centro, al poste, y a los dos wings, que muchas veces hacían como los wings del fútbol, iban hasta el centro, hasta la punta, hasta el final de la cancha, tiraban la pelota a la llave y que se arreglara el pivot como pudiera de agarrarla. Al pivot que muchos le decían todavía centroforward, ¿no? Claro. Al igual que en el fútbol, era muy copiado. En las crónicas de la época, te digo, casi que repetían el lenguaje, el léxico, era el del fútbol, muy parecido. Convirtió un gol, tiró al gol, se utilizaba una terminología muy futbolera en esa época. Pero bueno, lo cierto es que Uruguay gana invicto, gana los 6 partidos, Argentina segundo con 4 victorias, le ganó los 2 partidos a Uruguay, a Brasil, y le ganó los 2 a Chile, termina en el segundo lugar. Y vos decías, la gran figura de Uruguay era Leandro Gómez Harley, ¿no? Un jugador que siguió hasta los Juegos Olímpicos del 36 en Berlín, el primer gran ídolo del básquetbol uruguayo, gran figura del equipo, y además de Braceli, que era otro buen integrante de la selección, se lucía Ulises Uslenghi, que como vos dijiste, era familiar. Yo creo que era tío de Román Uslenghi, quien fue árbitro en la Liga Nacional Argentina, y de Uslenghi, el actual árbitro uruguayo. Pero lo característico fue que fue una de las figuras del equipo uruguayo, jugó este campeonato sudamericano y nunca más volvió a jugar al básquetbol. Ulises Uslenghi siendo una de las figuras del básquetbol de Uruguay. ¿Por qué se dio esto? Porque además era el número 5, el centro half, como se le decía en ese momento, de estudiante. Fue al año siguiente, él jugaba en Olimpia de Montevideo, lo compra Estudiantes de La Plata para venir al fútbol argentino. Jugó 4 años en el fútbol argentino, 3 años y medio, con actuaciones muy destacadas, era un muy buen jugador, muy respetado, y fue vendido a Italia y jugó como 5 o 6 años en el fútbol italiano, jugó en el Parma, en el Livorno y en el Napoli. Jugó y se retiró en 1939 y después falleció muy joven, a los 50 años falleció, pero fue, como decíamos, un verdadero sportman de Uruguay, destacándose en varias disciplinas, campeón sudamericano, pero además un muy buen futbolista. Mirá, nos quedan 3 minutos de programa, Alejandro, después se viene Sergio Kaneski con Orígenes, hay que entregarle en punto porque si no nos retan con fuego cruzado Sergio y también Leo Margo, así que dale, redondeá. Bueno, fue campeón Uruguay invicto con 6 victorias y segundo Argentina con 4 triunfos y 2 derrotas, justamente las 2 contra los uruguayos. Exacto. A partir de este campeonato se estipuló en el Congreso previo que se iba a repetir esta competencia cada 2 años. Uruguay, que era el gran dominador y lo fue mayormente por los siguientes 25 años hasta el sudamericano del 55, Uruguay fue el gran dominador del básquetbol sudamericano, con
argentinos y brasileños, fundamentalmente argentinos, siendo la gran oposición. A partir de los años 50 iba a empezar el claro dominio brasileño, pero Uruguay fue el gran equipo del básquetbol sudamericano entre ese 30 y el 1955. Se estipuló que el torneo finalmente se iba a disputar cada 2 años, aunque después hubo ahí un periodo entre el 37 y el 43 que se lo jugó todos los años porque había mucho entusiasmo, porque donde se iba el campeonato sudamericano entre el 37 y el 43, el campeonato pasó por Argentina, por Uruguay, por Brasil, por Chile y por Perú. Se hizo en 5 países y en todos había buena respuesta del público. Entonces eso entusiasmó a los dirigentes en hacerlo anualmente, pero bueno, a partir desde el año 43 en adelante volvió al sistema de cada 2 años. Pero lo cierto es que el sudamericano es la competencia de básquetbol, exclusiva de básquetbol más antigua del mundo, competencia que se extendió entre 1930 y 2016, donde se hizo la última, esto a nivel de mayores, ¿no? A nivel de selecciones mayores, y que Argentina y Chile fueron los protagonistas del primer partido internacional federado en la historia del básquetbol internacional. Fue realmente hechos destacados, ¿no? Gran recuerdo, Alejandro, gran recuerdo realmente, lo disfrutamos mucho, así como vos lo exponés tan claramente. Yo me meto con lo que puedo. Y nada, y vamos a seguir acá en básquet analógico la semana que viene. Ahora ya le tenemos que dar paso a Sergio Kaneski y como empezamos, un feliz día del amigo para todos nuestros queridos amigos, que bueno, el básquet fue una de las cosas que nos unió también. Así es, Flaco, un gustazo de haber compartido en este día este trabajo nuestro que es nuestra pasión, nuestra vida. Así que el gusto, el saludo para Ison, para Leo, también para Sergio que se viene ahora acá en UQ Radio y nos vemos la semana que viene. Dale. Un abrazo, chao, chao. Chao, chao. Seguí toda la información del básquet en la renovada página de Uno contra Uno Web.